Voy a empezar la grabación. La clase de hoy es recordatorio de coeficientes indeterminados para una ecuación diferencial. Entonces, solamente aquí estoy colocando la definición de ecuación diferencial lineal de un enésimo orden. Recordar cuál es la forma de esta ecuación diferencial. Entonces, se iguala a, esta ecuación se va a igualar siempre a una función g de x. Puede ser que g de x, esta función dependiente de la variable independiente, sea homogénea, es decir, que la función g de x sea igual a 0, o que tengamos una ecuación diferencial que no sea homogénea, en donde esta función g de x no es igual a 0. Tenemos ciertos coeficientes, estos coeficientes que son a sub n, a sub n menos 1. Si se dan cuenta, todos están dependiendo de la variable independiente. Los coeficientes por lo general son funciones que van a ser continuas en cierto intervalo. Al menos en su intervalo de definición deben ser continuas. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial que no es homogénea, no sé si recuerden que teníamos que esa solución general se dividía como en dos partes. Una que era asociada a la función, se le puede llamar función complementaria, o asociada a la ecuación diferencial que es homogénea. Entonces, una solución de este tipo va a tener que le llama aquí una función complementaria, o cuando nosotros resolvemos la ecuación homogénea. Y bueno, la otra que ahorita se quitó es y de p es una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahorita lo vuelvo a compartir. Sí, por ejemplo, teníamos una ecuación de segundo orden. ¿Se acuerdan que teníamos, en ese caso, podíamos tener, recurrir a la ecuación auxiliar? ¿Dónde está White? Voy a admitir a compañeros. Ya está. Entonces, si quiera una función complementaria. Ahí donde pongo aquí el chat. Vamos. Y esta era una solución particular. En ejemplo concreto, cuando teníamos una ecuación ay, ¿por qué me botan? Vamos a ver. Por alguna razón me está botando. A ver. Déjenme, lo vuelvo a quitar. Estoy grabando. Ya, pues me botó de mi pizarra. Entonces mejor vamos a quedarnos con
nuestro fiel amigo Paint. Entonces, sí, nosotros tenemos una ecuación que es de segundo orden y que es homogénea. Nosotros recurríamos a una solución, proponer una solución para esta ecuación. En particular, lo que teníamos eran coeficientes constantes. A, B y C, aquí son coeficientes constantes. Y nosotros proponíamos una solución que era y igual a e a la mx. Calculábamos sus derivadas. Las cuales ya después nosotros las sustituíamos en la ecuación diferencial. Una vez que lo sustituíamos, nos quedaba una expresión en donde podíamos factorizar a e a la mx y teníamos la ecuación siguiente. Nosotros comentábamos que cuando ocurría este producto, e a la mx no se anula nunca, por lo cual no nos quedaba de otra más que la solución de la ecuación diferencial ocurriera cuando m fuera raíz de la ecuación cuadrática obtenida. Es decir, que teníamos que buscar las raíces de este polinomio. Y de ahí, si ustedes recuerdan, admitir. Pues teníamos con esta ecuación auxiliar, que a fin de cuentas esta era nuestra ecuación auxiliar. Habría tres formas de solución general en ese caso, dependiendo, pues nos va a arrojar las raíces, expresiones del tipo m1,2 más menos, y era 4ac entre 2a. Entonces, dada esta forma, podíamos tener tres tipos de casos en solución. Entonces, cuando teníamos que las dos raíces fueran reales y distintas, si eran reales y distintas, el discriminante tenía que ser positivo. Cuando teníamos reales iguales, las dos raíces, aquí el discriminante se anulaba. Y cuando teníamos el caso de raíces complejas, cuando el discriminante es negativo. Partiendo de eso, un poco el recordatorio, lo voy a utilizar para los ejercicios que estamos viendo, que vamos a ver hoy. En este caso les comentaba que eran coeficientes indeterminados el tema. Entonces, sí se ve bien, ¿verdad? ¿No hay problemas en video? No, se ve bien. Coeficientes indeterminados. Este tema, todos lo vieron en su curso de ecuaciones 1. Va a ser coeficientes indeterminados. ¿Y para qué se usan? Para obtener la solución particular. Entonces aquí voy a poner para obtener a YP. Se utiliza este método bajo ciertas condiciones. La primera de ellas es que la ecuación diferencial debe poseer coeficientes constantes.
Y la segunda es qué debe ocurrir con la función g de x. Ahí en ese caso, la función g de x y todas sus derivadas pues pueden ser descritas en términos del mismo conjunto finito de funciones linealmente independientes. Entonces, aquí las podemos escribir en términos de la solución particular se expresa como una combinación lineal de este conjunto de soluciones. Es decir, que y de p de x, una combinación lineal desde a1 hasta n por n a la, dependiendo de x. En donde justo todas las AIs, A sub is, que va donde I va desde 1 hasta n, van a ser constantes arbitrarias que son las que se tienen que determinar mediante este método. Si me atoro algo, bueno, si atoran algo, trataré de estar al pendiente del chat, pero si no me pueden interrumpir la conversación sin problema. En cuanto a teníamos en coeficientes indeterminados, tenemos que atacar a la función g de x. Esa es la primordial. Pueden tener distintos casos. Ahorita solamente voy a atacar en ejemplos ecuaciones de segundo orden. Para el caso número 1 es cuando nosotros tenemos polinomios de grado n. Cuando teníamos un polinomio de grado n en la variable independiente x para g de x, asumíamos la forma para la solución particular considerando cada una de las potencias, cada uno de los grados, perdón, del polinomio. Era una suma, la combinación lineal aquí es la suma de las soluciones, que en este caso es poner, si me pusieron x al cuadrado más 1, aunque no aparezca aquí, esto es lo mismo que x cuadrada más 0x más 1. Aunque no aparezca este término, nosotros en la combinación lineal debemos anotarlo y también vamos a colocar un coeficiente que es el que vamos a determinar al menos para ese grado. Entonces, a lo que voy es que, bueno, si mi polinomio de g de x que me dieron, por ejemplo, es x al cuadrado más 1, la propuesta de solución que yo voy a dar, que es y de p, va a ser, en ese caso, voy a ocupar tres constantes. A, entonces voy a poner A2 x al cuadrado más A1 x más A sub 0 solito. Esta sería la propuesta a solución que yo voy a otorgar, ¿ok? En ese caso, así se va a trabajar. O sea, voy a trabajar todas las potencias de... Por eso. En ejemplo... no está nuevo. En ejemplo, imaginen que tenemos una ecuación de segundo orden donde nos dan y' más 4y' menos 2y igual, y nos dan el polinomio 2x al cuadrado menos 3x más 6. Entonces, aquí del lado derecho, en la función g de x, tengo un polinomio
de segundo grado. Y si se dan cuenta, del lado izquierdo, todas y cada una de las, tanto derivadas de y como a y misma, están acompañadas de coeficientes que son constantes. Aquí es como si tuviéramos un 1 para y prima, un coeficiente 4 para y prima, y para y es un menos 2. Entonces, estamos cuidando que persistan las condiciones para poder, pues, ocupar el método de coeficientes indeterminados. El primer paso, si recuerdan, es resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, aquí le voy a poner ecuación homogénea. Tendríamos que ver qué pasa cuando yo igualo el lado izquierdo de la ecuación a 0. Ahí ocupábamos la ecuación característica o la ecuación auxiliar. Y directamente tendríamos en ese caso m al cuadrado más 4m menos 2. Cuando aquí aparezca en la ecuación diferencial a y, espero que esa parte la recuerden, que es como si en la ecuación diferencial se fuera esta solución y, pero es que cuando nosotros factorizamos y nos queda aquí e a la mx, aquí ya estoy sustituyendo a y, por eso solamente del lado izquierdo me va a quedar en la ecuación característica el menos 2, ¿sí? Por eso ya no lo pongo. Esto sería igual a 0, y para no hacer cuentas largas, ¿Podrías repetir eso último, Pau, por favor? las dos raíces que nos quedan aquí es menos 2 menos raíz de 6, y la otra raíz es menos 2 más 6, raíz de 6. Entonces, en ese caso, como tenemos dos raíces que son reales y distintas, la función complementaria o bien asociada a la ecuación homogénea, aquí solamente era la combinación lineal de la solución y1 y y2. ¿Quiénes eran? Pues la primer constante por la función exponencial elevada, en este caso sería a menos 2 menos raíz de 6, x, más la segunda constante elevándola a la segunda raíz que obtuvimos. Esa solo es la ecuación, la función complementaria. Si nosotros ahora queremos ver la solución particular, en este caso, como bien dije hace rato, entonces recuerden que g de x, aquí nos dijeron que era 2x al cuadrado menos 3x más 6. ¿Ok? Entonces, bueno, al menos aquí sí aparecen todos los coeficientes, todos los grados del polinomio. Lo único que yo tengo que hacer es proponer estas constantes que acompañan a cada uno de los grados del polinomio. ¿Dónde está el chat? ¿Podrías repetir desde cuándo la vuelves homogénea? Raúl, entonces, desde que... ¿Desde qué parte más o menos? Es que borré lo de... Ahora aquí. ¿En esta parte? Ok. Cuando trabajo el caso homogéneo, de nueva cuenta, la solución particular que yo, más bien, si la solución que yo más bien propongo para la ecuación homogénea es tomar a y igual a e a la mx. Pero cuando yo voy a derivar,
Tengo las dos derivadas, y' y y', de esta solución y, a quien yo obtengo. Bueno, en ese caso, la primera derivada Ajá. Y la segunda, pues es m al cuadrado por mx. Eso yo lo voy a sustituir estas dos en la ecuación diferencial, aquí, en la primerita. Entonces, por eso me va a quedar, al menos de este lado me va a quedar m al cuadrado e a la mx más 4m e a la mx menos 2m a la e a la mx. Entonces, yo puedo factorizar a la función e a la mx. Me quedaría así. Esta expresión, bueno, en este producto e a la mx nunca se anula. Entonces solo le corresponde a la ecuación donde está el polinomio de segundo grado, m al cuadrado más 4m menos 2 ser 0. Y ya por eso, entonces ya tendría que buscar las raíces de esa ecuación en segundo grado. Entonces por eso tengo estas dos raíces. Cuando ocupas, pues, por ejemplo, la fórmula general. Y ya cuando nosotros obtenemos estas dos raíces, tenemos que expresarlas como solución. O sea, estas nos van a ayudar a escribir a y1 y a y2. Y1 es la función exponencial elevada a la primer raíz por x, y y2 e a la m2 por x, que son las que estoy ya aquí sustituyendo. Esa sería mi función complementaria o la solución que está asociada a la parte homogénea. Me falta la solución particular. Y aquí es donde les digo que tenemos todos los grados, x al cuadrado, x y el término que va acompañado de una constante. Y entonces solamente voy a, bueno, como solución voy a proponer a yp de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a hacer casi lo mismo que con la ecuación con la función complementaria. Yo proponía una solución y tengo que derivar esa solución. Como es de segundo orden, tengo que calcular las dos derivadas de esta solución que yo propuse. Entonces, de la primera, tenemos 2a2 por x más a1. Ajá, la derivada es respecto a x. Y la segunda derivada, pues solamente va a ser 2a2. Estas tres derivadas, más bien, estas tres expresiones para y' y' y y', las tenemos que sustituir en la ecuación diferencial que nos dieron, en la no homogénea. Entonces, al momento de que nosotros sustituimos, bueno, hasta aquí voy rápido. ¿Todos me siguen hasta aquí? Sí. De todas maneras, ahorita se está grabando, entonces, por si no alcanzan a copiar todo, ya en el video le ponen pausa.
No, voy a poner otro. Y bueno, una vez que nosotros sustituimos esas expresiones, le voy a poner sustituyendo en la ecuación diferencial no homogénea. Que sería la original, por favor. Pues aquí voy a hacer como un poco más cuentitas, pero la idea es que entiendan qué es lo que está pasando. Esta es la original. Si yo ya sustituyo, aquí me va a quedar 2y, 2a, 2 por a2, está coeficiente. A1. Igualar a quién, en ese caso, pues a g de x. Esto es cuando recién sustituyo. Lo que yo tengo que hacer es ahora asociar de acuerdo a los grados del polinomio. Entonces, aquí tendría 2a2 es como si de este lado primero vamos a agrupar del polinomio, del grado del polinomio más grande al más chiquito. Aquí aparece ese coeficiente, menos 2a2 que multiplica x al cuadrado y es único. Más 8a2 menos 2a1. Estos dos coeficientes acompañan al grado x, más, y ahora voy a agrupar a las constantes, 2a2 más 4a1 menos 2a0. Es lo único que hago de ese lado. Y entonces, ¿qué ocurre después? Hay que comparar los coeficientes de términos con potencias iguales a ambos lados de la igualdad. Entonces, donde aparece x al cuadrado, sus coeficientes a comparar son 2a2 igual a 2. Donde aparece el grado x, tengo del lado izquierdo 8a2 menos 2a1 y eso va a ser igual a menos 3. Menos 3. Y del lado de las constantes es 2a2 más 4a1 menos 2a0 igualarlo a 6. Entonces se lo voy a poner acá. Menos. Ay, me apareció un mensaje. A0 igual a 6. Nosotros pues tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Que al menos desde aquí nosotros podemos ya empezar a desmenuzar y a obtener las constantes. De aquí, A2 es igual a menos 1. A1 de aquí va a darnos menos 5 medios. A0 de acá nos va a dar menos 9. ¿Okay? Estos son los coeficientes que se obtienen, que determinamos, y son los que nos van a dar, y ahora sí, la solución particular. Porque ahora, ¿cómo queda entonces con ellos la solución particular? Y de P, aquí tenía que ser A2, que acompañaba a X al cuadrado. Los voy a poner otra vez. Sí. Esta era nuestra propuesta. Y lo que obtuvimos es que entonces nuestra solución particular es igual a menos X al cuadrado
menos 5 medios de x menos 9. Hasta aquí obtuvimos solución particular. Entonces, ¿cómo queda la solución general? Sumar la función complementaria que obtuvimos primero de la ecuación homogénea más esta solución particular que acabamos de obtener. Entonces, solución general. Tendríamos y igual a y complementaria más y particular. Serían 2 más raíz de 6, x más c2 y a la menos 2 más x menos x al cuadrado menos 5 medios de x menos 9. ¿Ok? Esta es ya nuestra solución general de esa ecuación de segundo orden no homogénea. Ese es el primer caso cuando tenemos un polinomio para la función g de x. ¿Qué ocurre si a mí en el caso 2, que es el que ahorita continúa, me dan a la función g de x de esta forma? K aquí es una constante. Alfa también va a ser una constante. Entonces, que me dieran, por ejemplo, 5e a la 3x, por ejemplo, en g de x. Como solución, ¿qué es lo que vamos nosotros a asumir? Y sub p aquí va a ser una constante que va a multiplicar a la función exponencial elevado al alfa x. Esta va a ser nuestra solución propuesta. ¿De acuerdo? Como ejemplo rápido sería y' menos 2y' menos 3y igual a 6e a la 2x. Recuerden, primer paso, buscar la solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, aquí vamos a buscar, igualando a 0, el lado izquierdo de la ecuación. Ya queda un poquito más claro, pero ¿cuál es la ecuación característica? Como aquí está menos 3y, va a pasar como lo mismo de hace rato, en donde tendríamos en la ecuación característica am al cuadrado menos 2m, y aquí solamente se va a quedar el menos 3 en la ecuación característica. Esto es lo que se iguala a 0. ¿Y de dónde surgió? Pues para todo y igual a e a la mx, ¿no? Que esta era la solución que nosotros proponíamos en ese caso con la ecuación homogénea. De aquí es sencillo ver cuáles son las dos raíces. M menos 3 por m más 1 es igual a 0. Entonces, nada más las voy a escribir aquí. M1 es igual a 3 y M2 es igual a menos 1. También tenemos el caso en que son raíces distintas y reales. Entonces, aquí la ecuación diferencial nos va a quedar como, más bien, la función complementaria entonces, o por tanto, si quieren ponerle, la función complementaria es igual a la combinación lineal permítanme un momento, de favor. Ya, y reanude grabación.
Pues en este caso solamente es la combinación de las constantes. Y aquí es la función exponencial elevada, en este caso, la primera raíz por x y luego con la segunda raíz que obtuvimos. Ahora el siguiente paso es asumir la forma para la solución particular. Este es como lo segundo que hay que hacer. Entonces, g de x era en el ejercicio 6e a la 2x. La solución que yo propongo es una constante cualquiera, que es la que voy a determinar, por esta misma forma, e a la 2x. O sea, no le estoy cambiando nada a la función exponencial, solamente voy a tratar de obtener, en este caso, cuánto vale k. Esa es nuestra incógnita ahorita. Igual, tengo que derivar, hacer la primera y la segunda derivada de esta propuesta. Esta es la primera. Y la segunda derivada es esta. Es 2x, ¿eh? Sustituyo en la ecuación diferencial no homogénea original que ¿quién era? Era y' menos 2y' menos 3y igual a 6e a la 2x. Entonces me va a quedar, ya sustituyendo, así. De lo que yo obtengo aquí, es que voy a tener 4 menos 4k e a la 2k, no, 2x, perdón, menos 3k e a la 2x. Bueno, si yo resto todo esto, aquí tendría 4k menos 4k, entonces aquí se van a anular estos términos y solamente me voy a quedar con este lado. Si yo comparo los coeficientes a ambos lados de la igualdad, me va a quedar menos 3k es igual a 6. Porque aquí en este caso ya no es un polinomio, ya no veo los grados, sino veo la forma de la función que estoy trabajando en un principio, que era e a la 2x. Esos serían como nuestros nuevos grados, si lo quieren ver así. Esos no van a aparecer en el momento de la igualación, sino los coeficientes que están acompañándolos. Por eso me queda menos 3k igual a 6. Y de ahí, entonces, el valor de k es igual a menos 2. Y aquí entonces ya no es una incógnita nuestra constante k. Aquí ya la obtuvimos. Ya la obtuvimos y entonces ahorita los voy a escribir cómo queda ya la... Bueno, al menos aquí la solución particular entonces, ¿cómo es? Voy a poner acá. Yp entonces es menos 2e a la 2x. Y ahora sí podemos escribir la solución general en ese caso. Solución general era función complementaria era la menos x y sumamos la solución particular.
Y esta sería nuestra solución general. Para el tercer caso, es cuando nosotros podemos tener a g de x como alguna función que esté en términos de senos y cosenos. Es decir, podemos o bien tener una constante que va a multiplicar a coseno de, digamos aquí, beta x, más otra constante que va a multiplicar a seno de x. Seno de beta x, perdón. Cualquier función que esté en términos de senos o cosenos y que aquí, por ejemplo, esté acompañada de alguna constante, un coeficiente constante K1 o K2, K2 y beta son constantes. Estas deben ser constantes conocidas, no las tienen que dar, ¿ok? ¿Cómo asumimos la solución particular? Nuestra propuesta de solución particular va a ser y de p y voy aquí a sumar, o sea, voy a poner aquí una constante que va a multiplicar a la función coseno de beta x, más otra constante que va a multiplicar a la función seno de beta x. Aun cuando no me pusieran forzosamente una suma, o sea, que g de x solamente se quedara en una constante k1 por coseno de beta x, aun cuando solo me dieran eso, la solución que yo debo de proponer como particular tiene que tener esta forma. Ay, me pasé. Porque si no, podemos estar omitiendo ahí algunos términos al momento de trabajar. Entonces, por eso debe tener esta forma. En nuestro ejemplo, nosotros podríamos tener y' menos 2y' más y igual a 2, que va a multiplicar al seno de 3x. Entonces, es justo lo que acabo de decir. La propuesta sí va a tener que contemplar tanto a la función coseno de 3x como al seno de 3x. Ahorita solamente de la parte homogénea, la ecuación característica va a ser m al cuadrado menos 2m más 1 y aquí me van a dar el caso de valores propios, más bien valores propios, raíces que son de reales pero que son repetidos. Porque aquí este trinomio no es más que elevar el binomio m menos 1 al cuadrado, que es igual a 0. ¿Ah? De aquí solamente lo que quiero que recuerden es, bueno, si yo tengo raíces que son repetidas, ¿ahí me alcanza? No. Ay, no, quién sabe. ¿Cuál era la solución? Bueno, ¿cuál era la función complementaria en ese caso? Aquí lo voy a poner. Creo que sí tengo espacio de este lado. En ese caso, la función complementaria me va a quedar como C1 por Y1 pero aquí es como si yo pusiera a la combinación lineal de las constantes K1 por Y1 si va a ser tal cual E a la M1X. Pero en la segunda, en Y2, no hay que poner solamente a E a la X, sino hay que acompañarlo de X, E a la X. Ajá. Entonces solamente vean la diferencia.
Este es el caso para valores, raíces repetidas. La función complementaria así quedaría. Y el siguiente paso que hay que asumir. Déjeme ver, no veo. Ok. El siguiente paso será asumir la forma para la solución particular. Entonces aquí vamos a poner solución particular. ¿Y cómo queda esta solución? Si g de x es igual a 2 seno de 3x, ¿cómo queda entonces la propuesta? Aquí es donde vamos a poner una constante a, que va a multiplicar a la función coseno de beta. Beta aquí es 3, entonces aquí vamos a poner 3x más otra constante b que va a multiplicar seno de beta x, entonces es seno de 3x. Esa es la propuesta. Tenemos que calcular igual. Suena redundante, pero pues tenemos que calcular las derivadas de esta propuesta. Entonces, esas sí las voy a escribir en uno nuevo. Y aquí y' las voy a escribir más. ¿Por qué? Porque el del primero teníamos a coseno de 3x. La derivada del coseno es menos el seno del argumento, que en este caso es 3, entonces sale multiplicando ese menos 3a por seno de 3x. Y en el otro caso es la derivada del seno, que es coseno, y tendríamos la derivada del argumento, que es 3, entonces es 3 por b coseno de 3x. La segunda derivada es la derivada de seno, que es coseno. A ese no le voy a modificar el signo, pero sí voy a multiplicar un 3 por 3 y me va a dar menos 9a coseno 3x menos, en forma similar, solamente que aquí va a ser menos 9b de la derivada del coseno, que era menos seno 3x. De igual manera se va a sustituir en la ecuación diferencial, pero dado el tiempo que ahorita tengo, o sea, se sustituye en la ecuación diferencial no homogénea original. Y una vez que sustituyen y asocian, voy a escribir solo la parte en donde está asociada, aquí, de acuerdo a quién va a ser. O sea, de este lado yo voy a tener, este binomio va a multiplicar, aquí quién sería, no es como los polinomios, se asociaban a los grados, aquí se va a asociar a la función coseno de 3x, más, y aquí voy a tener 6a menos 8b, ya después de hacer todo sustituir y asociar. Se igualan en este caso más bien se va a asociar respecto al coseno de 3x y al seno de 3x. Todo lo que los acompaña lo vamos a poner del lado izquierdo, esas constantes. Esto va a ser igual a 2 seno de 3x. Igualmente, comparamos los coeficientes entonces, en este caso, pues de las funciones trigonométricas a ambos lados de la igualdad. Entonces, del lado izquierdo tenemos coseno de 3x, pero del lado derecho no tenemos a coseno de 3x. Es como si del lado derecho estuviéramos igualando a 0. Por eso, menos 8a menos 6b se iguala a 0. ¿Ja?
Y del lado derecho sí tenemos a la función 2 seno de 3x. El coeficiente que se toma en ese caso es el 2. Entonces 2 es el que iguala a la derecha. Y del lado izquierdo dejo a 6a menos 8b. Tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones para estos dos coeficientes porque son nuestras dos incógnitas. Y una vez obtenidas, de aquí a mí me dio a igual a 3 sobre 25 y b menos 4 entre 25. Entonces, esta es la solución particular. Ahí en ese caso, recuerden que es sumar. Bueno, más bien, YP aquí nada más es la constante A que nos dieron, que nos obtuvimos es 3 sobre 25 por la función coseno de 3x. Luego se supone que debo de sumar b, pero en este caso como me salió negativo, entonces es menos 4 sobre 25 y aquí es la función seno de 3x. Esta es la solución particular. Y acá de este lado, ya nada más para terminar por el día de hoy, entonces la solución general recuerden que es complementaria, función complementaria más solución particular. Me había quedado C1e a la x más C2x e a la x más 3 sobre 25 coseno de 3x menos 4 sobre 25 seno de 3x. Ajá. Esta es la forma general. Ya en la siguiente clase pues vamos a ver cuando a veces no funciona coeficientes indeterminados en la primera u otras generalidades. Y creo que sería todo por hoy. ¿Tienen dudas de la tarea? Bueno, quienes se puedan quedar más tiempo o las tomamos en cuenta el jueves. Yo sí tengo una duda con mi Bueno, revisan la tarea. La tarea 1 ya la califiqué, ya le mandé correo a la maestra. Si hay unas personas que tocaron un material que no habíamos visto, pero la maestra me comentó. Ok, ahorita checamos, Raúl. Nada más déjame dar el aviso. La maestra me comentó que como no había dado para el ejercicio 1 de la tarea 1, el método, que entonces no influyera mi calificación en el método más que nada, sino en cómo hicieron el trabajo y si se habían equivocado, ¿no? Usando su método. Entonces ahí creo que rectifiqué calificaciones. De todas maneras, en cuanto ella lo envíe sus calificaciones, pues me mandan mensaje, bueno, correo o comentario privado ahí en Classroom si tienen dudas de calificación, ¿va? Creo que sería todo. La tarea 2 apenas la voy a calificar. Y ya, a ver. Tarea 3. ¿Qué pasó con tarea 3? ¿Qué pasó con tarea 3? ¿Quién?